Shalom, este es el primero de lo que será, si el Eterno lo permite, una serie de videos con temas muy puntuales, con respuestas muy puntuales también, de manera que podamos entender algunos conceptos que aparecen en la Escritura. Y vamos de una vez al punto. En primer lugar, ¿qué es un día? Un día es el periodo que tiene una parte clara y una parte oscura. Eso fue lo que se definió inicialmente por parte del Creador. Digamos que es bueno conocer la definición científica que no se aparta de la Escritura. Un día es el tiempo que transcurre durante la rotación completa de la Tierra en su propio eje, o sea, aproximadamente 24 horas. Y nosotros vemos que en esas 24 horas ocurre una parte que se llama el día y otra parte que se llama la noche. De acuerdo con lo que está escrito en Bereshit, Génesis, podemos ver que el Eterno llamó a la parte clara día y a la parte oscura noche. Entonces, el día es el tiempo que transcurre mientras la Tierra da una vuelta rotando sobre su propio eje. Ahora, ¿qué es un mes? Y vamos a hablar de un mes lunar. Un mes lunar es el tiempo que dura la luna trasladándose alrededor de la Tierra. Lo interesante es que el mes lunar dura exactamente lo mismo que el día lunar. Por esta razón es que la luna siempre presenta la misma cara ante la Tierra. Al rotar sobre su propio eje, va mostrando la misma cara porque también se va trasladando alrededor de la Tierra. Entonces, eso es el mes lunar, que dura aproximadamente 29 días y medio. Después vamos a mirar qué es el año. El año lo tenemos que definir en términos del sol. ¿Y qué es un año? Un año es el tiempo que dura la Tierra trasladándose alrededor del sol. Esto dura aproximadamente 365 días y un cuarto de día. Por eso es que cada 4 años se hace un año bisiesto. Lo interesante es que el año solar es el que define los tiempos de las cosechas, los tiempos de las estaciones, etc. Si nosotros tenemos en cuenta que el mes lunar dura 29 días y medio, y si multiplicamos por 12, porque los años tienen 12 meses, vemos que sumados dan 354 días, lo cual no coincide con los 365 días y un cuarto que tiene el año solar. ¿Cómo conciliar esto? Tanto la luna como el sol cumplen labores, como está escrito por allá en Bereshit, capítulo 1, versículo 10 tal vez, o no, un poquito más, donde dice que fueron para determinar los días, los años, etc. Ahora, de acuerdo con estas definiciones, podemos ver que un día no tiene nada que ver con un mes, y un mes no tiene nada que ver con un año. Entonces, no podemos asignar equivalencias porque no las hay. ¿Qué pasa con el famoso año lunar? De todas maneras, como hemos dicho anteriormente, el año solar determina las cosechas, las estaciones, etc. Pero el mes lunar determina, y el año lunar en general, determina la ocurrencia de las festividades. Entonces, si nosotros dejamos solamente 12 meses lunares, vamos a tener años de 354 días. Y como hay una diferencia de 11 días con los años solares, va a haber un problema porque en algún momento, digamos, la fiesta de Pesach se va a celebrar por allá en lo que llamamos mayo, junio, octubre.
y la fiesta de Sukkot la vamos a celebrar en enero, en abril, etc. ¿Cómo se, digamos, cómo se resuelve esa diferencia? El pueblo judío ideó un ciclo de 19 años lunares, en los cuales se establece una norma en la cual 7 de esos 19 años no son consecutivos, tienen un mes más, se les añade un mes más. Por eso se habla de años simbolismales, o sea, años que tienen 13 meses. ¿Para qué? Para corregir esa diferencia con el año solar, porque como hemos dicho, el sol es el que determina, o el año solar es el que determina las estaciones. Por eso es que al añadir un mes más a ciertos años, Pesaj siempre va a ocurrir en el mes de la primavera, que ocurre entre los meses seculares de marzo y abril, entre esos 2 meses normalmente. Sukkot ocurre por allá entre septiembre y octubre, y así sucesivamente, y eso va a ser siempre. Entonces, el día también, hablando de lo que dice la Torah, el día comienza con el ocaso del sol. No se necesitan relojes, ni siquiera que el cielo esté despejado. El Eterno nos creó con sentidos, con el ojo, con la boca, con la nariz, con los dedos, con los oídos. ¿Para qué? Para que percibamos las señales que Él da. Por tanto, el día podemos captar cuándo comienza, que es en el ocaso del sol. ¿Esto qué significa? Que cuando empieza a oscurecer ya sabemos que está comenzando un nuevo día. Alguien preguntaba alguna vez que no podía ser porque el día es las 12 horas de sol que hay. No, en la Torah se habla de día como una porción de 24 horas, pero también como la parte clara de un día. O sea, las horas claras de un día también se llaman día. Bien, teniendo en cuenta todo esto, es bueno saber entonces que no necesitamos ningún instrumento astronómico para entender cuándo hay un nuevo día. Finalmente queremos comentar el tema de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh significa cabeza de mes. ¿Qué es esto? El primer día del mes. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando lo que llaman la luna nueva ocurre también. Rosh Hodesh significa cabeza de mes y sucede cuando hay luna nueva. ¿Cuándo hay luna nueva? Lo que dije anteriormente, con los sentidos podemos percibir cuándo comienza un mes. O sea, con el primer resplandor de la luna. ¿Esto qué significa? Que una vez la luna no se ve, pero aparece el primer rayito, el primer resplandor, en ese momento se decreta un nuevo mes. Hay un calendario elaborado por el judaísmo que es automático y que a veces tiene 2 días de Rosh Hodesh. Eso no puede ser, porque Rosh Hodesh sucede en un día, en un momento específico. Ya el segundo día no es Rosh Hodesh, y no puede ser Rosh Hodesh diferente en Israel que en las demás naciones. Siempre va a ser el mismo. Entonces, ya hemos entendido qué significa el día, qué significa un mes lunar, qué significa el año solar, que es el que determina las estaciones y las cosechas, y finalmente Rosh Hodesh, para que tengamos claridad en torno a lo que dice específicamente la Escritura. Esperamos que este video sea de gran bendición y podamos entender los tiempos que el Eterno ha establecido en su Sagrada Torah. Shalom.